Marcus, ¿qué me trajiste esta vez?, decía una voz desconocida de manera alegre. El dron deforme ahora conocido como Marcus solo soltó un sonido incomprensible. ¿Para qué me molesto?, decía la voz desconocida. Veamos qué tenemos aquí. Oh, me trajiste un nuevo espécimen joven. Ya necesitaba algunos, los últimos se rompieron muy rápido, decía el desconocido dron mientras inspeccionaba mejor a Mag. Es muy joven. Demasiado diría yo. Marcus, ¿en dónde sacaste a este?, preguntaba el dron desconocido. Marcus intentaba hablar pero lo único que salía eran balbuceos. El dron desconocido solo suspiró. No importa, solo enciérralo en alguna de las habitaciones, no tengo los materiales en estos momentos, quiero probar algo nuevo, pero no lo podré hacer sin antes haber analizado el cuerpo de este pequeñín, decía el dron desconocido mientras sacaba un aparato dentro de su bata. Cuando lo hizo dio unas cuantas vueltas alrededor de Mag mientras ponía el aparato en varias partes del cuerpo de Mag. El dron desconocido se detuvo cuando en la habitación se escuchó un pitido proveniente del aparato que había sacado. Bien, muy bien. Marcus, esta vez te luciste, este de aquí solo tiene 11 días, perfecto, usualmente los de este tipo se adaptan mejor, pero eso lo veremos después. Mientras tanto mételo en unas de las celdas, y déjale algo de comer, no ha comido bien en estos días, decía el dron desconocido mientras señalaba el aparato. Marcus solo asintió y se fue de la misma manera de la que vino, arrastrando a Mag. Bien, bien, este día no puede mejorar más, decía el dron desconocido mientras una sonrisa retorcida se marcaba en su rostro y agarraba un trozo de metal. En el trozo de metal se podía ver el reflejo del dron desconocido y con eso se podía ver su placa de identificación. Si se fijan con más detalle podrían ver lo que decía. Dr. Wooster. Para sacar este fragmento fue un completo dolor de cabeza, decía el ahora conocido como Dr. Wooster. Cuando dijo eso se había tocado la frente de una manera que daba a entender que estaba cansado. Pero un sonido interrumpió los pensamientos del Dr. Wooster, giró un poco su cabeza y pudo ver en unas de las pantallas como G estaba amenazando a Ginger. Claro, el Dr. Wooster no conocía a G pero sí a Ginger. Una pequeña risa salió del Dr. Wooster. Ja 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 ja, esto es de verdad. ¿Quién lo habrá dejado en ese estado?, decía el Dr. Wooster mientras contenía una risa al ver la escena. Espera, ¿por qué mierda él está aquí?, decía el Dr. Wooster cambiando de alegre a molesto de una manera repentina. Claramente le dije que no volviera a este lugar, decía el Dr. Wooster mientras daba un golpe a la mesa. Gasté muchos recursos en él y así me paga, ese malagradecido, decía el Dr. Wooster mientras recordaba el pasado. Hace 9 años atrás. Se podía ver como un Ginger más pequeño estaba amarrado y desesperado por escapar de ese lugar. Al lado de Ginger habían un Murder Drone con el pecho abierto. El Murder Drone estaba vivo, se podía notar por el leve movimiento de los dedos del Murder Drone. Vamos, no seas tan dramático querido Ginger, después de esto me lo vas a agradecer, decía el Dr. Wooster mientras sacaba una jeringa con un color amarillo neón fuerte. Ginger abrió los ojos de miedo. Los forcejeos de Ginger eran más evidentes que antes. El Dr. Wooster dio un bufido de disgusto. ¡Cuánto ruido!, decía el Dr. Wooster mientras se acercaba más a Ginger. Presente. Ese bastardo. El Dr. Wooster estaba dispuesto a ir. Rápido en uno de los cajones agarró una Glock 19. Las balas eran modificadas para paralizar, pero no significaba que no pudieran matar a un dron. El Dr. Wooster estaba en los pasillos apresurado para salir y matar o recuperar a Ginger, lo que venga primero. Con Mag. Marcus seguía arrastrando a Mag mientras lo hacía, varias manos salieron y junto con ello voces de auxilio. A Marcus no le gustó para nada eso. Los sonidos fuertes le disgustaban de una manera que no podía explicar. Con un rugido fuerte utilizó a Mag, que aún estaba inconsciente, para callar los gritos, estampando a Mag en unas de las puertas de donde salían las manos, haciendo que casi automáticamente las voces de los drones se callaran. La puerta donde había estampado a Mag estaba reforzada y no hubo algún tipo de abolladura o indicios de que iba a romperse, pero era otra cosa con Mag. Gracias al golpe parte de su visor fue agrietado y estaba comenzando a soltar algo de aceite. Si antes Mag no iba a despertar, mucho menos ahora, ese golpe definitivamente lo dejó peor que con el taser. Cuando ya por fin las voces se habían detenido, Marcus simplemente siguió su camino arrastrando a Mag, dejando una mancha de aceite en el piso. Cambio de escena al Dr. Wooster.
Se podía ver cómo ahora estaba enfrente de una puerta verificando el cartucho. Bien, todo está en orden, decía mientras abría la puerta. Cuando se abrió la puerta ya no había nadie a la vista. El Dr. Wooster tiró la Glock en el suelo con ira, haciendo que saliera de las instalaciones. Maldita rata, ¿dónde te escondiste esta vez?, decía el Dr. Wooster mientras corría otra vez hacia el panel de control de las cámaras. Detrás del Dr. Wooster las puertas se había cerrado y con ello había dejado la Glock afuera. ¿Dónde mierda están?, decía el Dr. Wooster mientras entraba al panel de control de las cámaras y rebobinaba el video en la parte donde aparecía Ginger y G. Se podía ver cómo G estaba amenazando a Ginger, pero de un momento a otro G vio hacia arriba y vio como el sol no iba a tardar en aparecer. No tuvo otra opción más que volver al callejón, pero claro, no iba a dejar que Ginger escapara, así que se lo llevó. El Dr. Wooster solo podía ver cómo un ladrón se llevaba a Ginger. Cuando agarre a ese bastardo cobraré todas las que me debe, decía el Dr. Wooster mientras se sentaba y contaba números para poder calmarse. Pero un golpe seco lo había sacado de su conteo. Un solo pensamiento se le vino a la mente al Dr. Wooster: Marcus. Marcus, ¿qué mierda hiciste ahora?, decía el Dr. Wooster mientras se paraba de la silla donde estaba sentado. Dios, qué cansado es esto, decía el Dr. Wooster mientras iba rápido hacia el origen del sonido. No tardó mucho en llegar y lo primero que vio fue una mancha de aceite en el suelo que parecía seguir más adelante. Maldita sea, no te puedo dejar ni un solo momento solo, ¿verdad?, decía el Dr. Wooster mientras seguía el rastro de aceite. Mientras el Dr. Wooster caminaba se podía ver como en algunas de las celdas habían tantos murder drones y worker drones. Por supuesto todos estaban en celdas separadas. Algunos de los murder drones intentaba sacar algunas de sus armas para matar al Dr. Wooster, pero automáticamente en las celdas de los murder drones que intentaba sacar armas fueron llenadas de fuego o de varias torretas que no tardaron en disparar. Esas eran algunas de las innumerables defensas que tenían esas celdas. Todo estaba preparado para que cuando los murder drones intentaran escapar, sea un total fracaso. Al ver eso, el Dr. Wooster no pudo borrar una creciente sonrisa de su cara. Realmente le encantaba cómo intentaban escapar, salir, hacerle daño. Realmente no importaba qué hicieran, siempre iba a acabar igual. Realmente los murder drones eran algo ingenuos si creían que lo podían matar o siquiera acercarse a él. Pero uno de los murder drones intentó utilizar su cola para inyectarle el ácido que contenía al Dr. Wooster. Pero tan rápido como la cola salió de la celda fue cortada. De igual manera, si me hubieras inyectado, eso no hubiera surtido efecto, ¿sabías?, decía el Dr. Wooster mientras seguía caminando sin prestarle atención al evidente ataque que iba hacia él. Eso solo hizo enojar más al murder drone, que intentaba acercarse más al Dr. Wooster sin mucho éxito. ¡Qué patético! Después de unos cuantos minutos caminando en los pasillos, el Dr. Wooster pudo ver cómo Marcus estaba llevando a Mac mientras el aceite aún salía. Así que de ahí era el aceite, se decía el Dr. Wooster mientras veía la escena. TSH, un pequeño sonido de molestia salió del Dr. Wooster. Ahora tengo que reparar el daño que hizo este incompetente, decía el Dr. Wooster mientras se acercaba más a Marcus. Oye Marcus, llamaba el Dr. Wooster. Marcus volteó y cuando lo hizo un fuerte golpe fue impactado contra Marcus dejándolo en el suelo. El doctor no tardó en patear a Marcus mientras aún estaba en el suelo. ¿Qué te dije de dañar a los sujetos de pruebas?, decía el Dr. Wooster mientras se notaba la ira en su voz. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, carajo? ¿Cuántas? El Dr. Wooster se le escuchaba muy molesto, pero mientras tanto Mag estaba a un lado mientras golpeaban a Marcus. Mientras el doctor hacía eso, unos cuantos sonidos incomprensibles salían de Marcus. El doctor suspiró y dejó de patear a Marcus. No puedo estar molesto contigo, decía el Dr. Wooster mientras recomponía la compostura. Bien, ahora ayúdame a sostenerlo, necesito que lo sostengas un momento. Marcus se levantaba con dificultad del suelo. Cuando se recompuso fue cuando sostuvo a Mac enfrente del Dr. Wooster. Hora de probar esto, decía el doctor mientras sacaba un pequeño frasco de su bata. Sonidos incomprensibles de Marcus.
Oh, qué bien que preguntas, querido Marcus. Esto de aquí son nanobots que pueden reparar ciertas lesiones menores con el aceite del quien se lo aplica. Claro que después de reparar el problema dejan de funcionar, pero por eso son prototipos. Me inspiré un poco en la manera de cómo se curan los murderdrones, decía el Dr. Wooster mientras abría el frasco y se lo aplicaba al visor agrietado de Mag. Los nanobots no tardaron en hacer su función, en tan solo un minuto ya habían curado el visor agrietado de Mag. TSH, tardan mucho para una herida superficial, decía el Dr. Wooster mientras veía la escena. Tendré que mejorarlos, pero ahora mismo no es importante. Marcus, en donde hay celdas disponibles, decía el Dr. Wooster mientras sostenía a Mac con unas de sus manos, como si fuera algún tipo de gato callejero. Marcus solo señalaba una puerta un poco más adelante de ellos. El Dr. Wooster no tardó en avanzar junto a Marcus. No pasó mucho tiempo para que llegaron a la celda. Marcus abrió la celda. Dentro de la celda solo había una cama y una bombilla que en cualquier momento se iba a apagar. El Dr. Wooster había tirado a Mag en la celda mientras indicaba a Marcus que cerrara la puerta. Marcus no tardó en cerrar la puerta. Bien, Marcus, ya llegaron las piezas de esa murderdrone que vino hace unos días, ¿no? Preguntaba el Dr. Wooster. Marcus solo alzó un dedo. Como que solo llegó una pieza. ¿Qué pasó con los recolectores? ¿Acaso perdieron su eficacia? Mierda, tendré que quejarme más tarde, decía el Dr. Wooster mientras se mordía un dedo con algo de frustración. Bueno, ¿qué parte llegó de la murderdrone? Decía el Dr. Wooster. Marcus solo señaló su brazo. Así que un brazo, pues no está tan mal como pensé, decía el Dr. Wooster mientras caminaba en los pasillos. Llévame hacia la pieza. Marcus solo asintió. Marcus guiaba al Dr. Wooster hacia el almacén. Marcus entraba al almacén y traía una caja. Cuando estuvo enfrente del Dr. Wooster fue cuando abrió la caja. El Dr. Wooster inspeccionó el brazo que le había traído Marcus. Está casi en perfecto estado, déjame ver algo, decía el Dr. Wooster mientras sacaba el mismo aparato que utilizó con Mac para analizarlo. Interesante, muy interesante. Esta murderdrone consume mucho aceite, pero su regeneración es excepcional. ¿Cómo pudieron siquiera acribillarla?, decía el Dr. Wooster mientras recordaba los rumores de hace unos días. Bueno, no importa, lo importante lo tengo aquí, decía el Dr. Wooster mientras una idea se le venía a la mente. Quizás pueda tener más de ese trozo de metal si lo combino con los componentes de este brazo, decía el Dr. Wooster mientras corría hacia la sala de pruebas con el brazo de G. El Dr. Wooster en unos pocos momentos ya estaba en la zona de pruebas y rápido revisó dónde había dejado el trozo de metal. El Dr. Wooster inspeccionó el lugar. En un momento a otro su mirada se dirigió a la mesa donde estaba antes y ahí estaba el trozo de metal que tanto estaba buscando. No tardó en agarrarle y rápido fue en unas de las máquinas que tenía y lo metió adentro. Esta máquina estaba especializada en combinar características de ciertos materiales, es como si los fundiera y creara un material nuevo con las mismas características de ambas piezas. Cuando terminó el proceso solo había quedado una lámina de 70 centímetros, el brillo era cegador. Un silbido sonó en la zona de pruebas. Nada mal, esto puede funcionar. El Dr. Wooster llamó a Marcus. Marcus, ven aquí rápido, gritó el Dr. Wooster mientras examinaba la lámina, esto me puede servir bastante. Unos cuantos pasos se escuchaban acercándose en la dirección del Dr. Wooster. ¿Dónde te habías metido, Marcus? Bueno, no importa, tengo buenas noticias, puede que te mejore más rápido de lo que pensé, pero para que no suceda lo mismo que la última vez, lo probaremos con el chico nuevo, igual si falla, tenemos varios intentos, realmente no pensé que nos diera esta cantidad de material, decía el Dr. Wooster mientras preparaba todo, cuando te diga lo traes, ¿entendiste? Un sonido salió de Marcus. Tomaré eso como un sí. En la mente de Mag. Mag estaba flotando en el vacío. ¿Por qué? Porque hace tanto frío, pensaba Mag mientras su mirada parecía estar vacía. Una parte del visor de Mag se estaba congelando por cada segundo que pasaba. ¿Cómo llegué hasta acá? Porque sigo intentando vivir, ya mi momento pasó, pero sin embargo aún sigo luchando por vivir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tanto me motiva en seguir? Esa respuesta aún no la tengo. ¿Será por la amabilidad de esos drones o será por otra cosa? Eran las preguntas que se hacía Mag. De un momento a otro del lugar vacío era reemplazado por un campo invernal. Ahora Mag estaba de pie viendo el paisaje.
Esto me parece familiar, decía Mac mientras caminaba en el campo invernal. Era difícil moverse en la nieve, pero no era imposible. Después de unas horas caminando un árbol le llamó la atención, era el único árbol que había en este lugar. Ya Mac estaba congelado, ya había partes de su cuerpo donde parecía ser que el hielo lo iba a devorar. Pero aún así siguió su camino. La curiosidad humana puede ser tanto una bendición como una maldición, es una pena que nos programaran con esa misma curiosidad que condenaron a los humanos, ¿no te parece? Una voz se podía escuchar en los alrededores. Mac detuvo su paso, Mac creyó escuchar una voz, pero rápido descartó esa idea, en este lugar desolado era imposible encontrarse con alguien más. ¿Pudiste escucharme? Volvía a sonar la voz. Pero esta vez Mac vio a sus alrededores, esta vez estoy seguro que escuché algo. Murmuraba Mac, pero quizás solo era su mente jugándole algún tipo de broma, ya casi estaba llegando al árbol. Por alguna razón en lo único que podía pensar Mac era, en llegar al árbol, era como si algo lo llamara en lo más profundo de Mac. Pero la voz volvió a aparecer, pero esta vez Mac no le prestó atención. Niño, ¿qué estás haciendo? Esto supera lo que puedes hacer, decía la voz desconocida, escuchaba preocupado. Pero Mac siguió, cada paso era cada vez más pesado, sus piernas estaban casi congeladas entre más avanzaba. Niño, detente ya, una mano agarró el hombro de Mac, haciendo que Mac se detuviera y viera atrás de su hombro. Lo que vio Mac fue un dron más grande que él con los ojos azules claros, cabello blanco, con ropa para el frío. Apenas cruzaron miradas el escenario cambió. El dron había desaparecido y ahora estaba en algún tipo de habitación sin puertas, sin muebles, solo era una habitación vacía, pero en una esquina Mac podía ver a una dron de cabello azul, realmente se le hacía conocida, Mac siente que la había visto antes pero no lo tenía muy claro aún. Pero unos sonidos provenientes de ella lo sacó de sus pensamientos, parecían ser llantos. Mac se había acercado para verla con más detenimiento, pero de un momento a otro Mac estaba cayendo. Mierda, Mac solo podía caer a gran velocidad. Mac vio hacia abajo y vio como el suelo se estaba acercando cada vez más. Mac solo cerró los ojos por el inevitable impacto, pero cuando los abrió alguien lo había salvado. Mac solo sintió como lo agarraron del suéter. Cuando abrió los ojos, vio como la misma chica que estaba llorando lo había salvado. ¿Qué carajos está pasando?, decía Mac mientras recordaba todo lo que había sucedido antes. ¿Y tú quién demonios eres?, decía Mac mientras señalaba al ladrón. Vaya, qué boquita para ser un niño, eres muy mal hablado, y para empezar deberías decirme gracias, te salve de la caída, decía ladrón desconocida para Mac. ¿Eso qué mierda te importa? Ladrón al escuchar eso solo dejó caer a Mac de su mano. Mac se dio un pequeño golpe, nada grave. ¿Qué te pasa?, decía Mac mientras se sobaba la cabeza. Ladrón solo se dio la vuelta y siguió caminando. Hey, ¿a dónde vas?, decía Mac mientras seguía a ladrón. ¿Qué te importa y deja de seguirme?, decía ladrón mientras intentaba que Mac lo dejara de seguir. Estoy bastante confundido y creo que me puedes dar algunas respuestas de dónde estamos, decía Mac mientras señalaba el lugar invernal. Al parecer habían vuelto a este lugar. Pues mala suerte para ti, yo tampoco sé, decía ladrón. TSH, un pequeño murmullo de molestia salió de Mac. Mínimo me podrías decir tu nombre, decía Mac. ¿Y por qué haría eso? Ni siquiera me has dicho tu nombre y ya quieres que te diga el mío. ¿Acaso tus padres no te enseñaron modales?, decía ladrón. Sabes, eres un poco molesta. Mac dio un suspiro y dijo. Mi nombre es Mac, ¿cómo te llamas tú? Bien, eso está mejor, pero igual no te voy a decir mi nombre, me caes mal, decía ladrón. Entonces, ¿por qué me salvaste?, decía Mac mientras la señalaba de forma cómica. Porque no pensé que fueras, bueno así, decía ladrón mientras con una mano señalaba a Mac. ¿A qué te refieres con esto?, preguntaba Mac con clara indignación. ¿Sabes qué? Ya no importa, solo deja de seguirme, decía ladrón mientras continuaba su camino y dejaba atrás a Mac. Espera, decía Mac mientras intentaba seguir a ladrón. No me dejes aquí, decía Mac mientras intentaba alcanzar a ladrón, pero la nieve se lo impedía. No te vayas, decía Mac. No quiero estar solo. Otra vez, lo último lo susurró, gracias a estar muerto Mac desarrolló algún tipo de miedo a estar solo o a que lo abandonen, eso aún no lo sabía él, tampoco era notable, pero el miedo estaba ahí. De un momento a otro la nieve estaba hundiendo a Mac.
Mag estaba desesperado en salir de la nieve, pero cada vez era más difícil, ya la nieve había hundido la mitad del cuerpo de Mag. Cuando la nieve se había comido casi todo el cuerpo de Mag, lo único que quedó visible fue la mano derecha de Mag, pero eso incluso se estaba hundiendo. Cuando la nieve ya no había dejado rastros alguno de Mag fue cuando despertó. La visión de Mag estaba borrosa, se sentía adormilado y con un dolor de cabeza inexplicable. Pero cuando intentó tocarse la cabeza notó que no podía mover el brazo. Rápido intentó mover el otro brazo pero fue el mismo resultado. Mag se desesperó y intentó mover todo su cuerpo, pero cada extremidad estaba atada, incluso su cuello estaba atado. ¡Qué mierda! Un murmullo adormilado salió de Mag. Pero Mag no era el único en esa habitación. Oh, ya despertaste, qué sorpresa, pensé que Marcus te había puesto la anestesia, decía una voz desconocida para Mag. Marcus. Anestesia, ¿qué está pasando en este lugar?, decía Mag aún adormilado. Oh, nada importante la verdad. Descuida lo siguiente que va a pasar, no te va a doler, tanto si es que la anestesia aún está en tu sistema. Pero no prometo nada, decía el Dr. Wooster mientras sacaba algunos artilugios, cada uno más afilado y más intimidante que el anterior. Mag realmente no sentía miedo, más que nada porque aún seguía con los efectos de la anestesia. Bueno, dejemos de hablar, el tiempo es oro, ¿sabes?, decía el Dr. Wooster mientras sonreía de una manera nada agradable. A fin de cap,